cordial saludo para todos ustedes. Gracias por quedarse con Televid y concretamente con este programa en singular, que hoy continúa con la segunda parte de la entrevista a la hermana Cecilia García, de la Compañía de María, quien lleva 21 años trabajando con los reinsertados. Hermana, de nuevo, bienvenida al programa, ¿cómo está? Bien, Miriam, gracias. Bueno, tengo que decirte que un tiempo trabajé con los reinsertados. Hoy en día, en la Fundación Germen de Paz, mi trabajo es con niños vulnerables que podrían llegar a eso. Sí. Perfecto. Al principio de la fundación, con niños que fueron víctimas a partir de las masacres, y todos tenían ese deseo y ese interés para vengar la muerte del asesinato de sus seres queridos, irse a un grupo armado contrario al que le mataron sus seres queridos. Qué bien, ya vamos a llegar entonces a la Fundación Germen de Paz. Nos habíamos quedado la semana anterior cuando usted decidió estudiar psicología y el Señor puso en su corazón ayudar en ese momento a los reinsertados. Exacto. Hablemos cómo fue ese trabajo con los reinsertados, qué pudo conocer de estas personas, pero antes, ¿cómo logró llegar hasta ellos, hermana Cecilia? Fue muy difícil, porque ellos estaban en Barranquilla. Los ubicaron en la normal de varones para que estudiaran de acuerdo al momento en que habían quedado en el estudio. Y el gobierno de Barranquilla consideraba que con la trabajadora social que tenían, que se acercaba a ellos, que los escuchaba, que estaba pendiente, era suficiente. Ellos no veían ninguna necesidad de que una psicóloga hiciera terapia psicológica. Y fuera de eso, pues tenían su tiempo de estudio y estaban bastante ocupados. Entonces me pusieron muchas dificultades, como por ejemplo, pero nosotros no tenemos una oficina para ofrecerte para que los atiendas. Y yo les dije, no, pero es que eso no es problema. Ese árbol frondoso que está allá y que está junto precisamente a esas escalas es un sitio excelente porque es un poco abierto y ellos al contrario se pueden sentir más tranquilos en el primer momento mientras establecen una relación que en un sitio muy cerrado. Entonces eso no es problema. Y así les fui diciendo todo se los fui como desbaratando hasta que al final entonces la persona que administraba dijo, bueno, yo voy a proponer que la ensayemos a ver y lo voy a hablar con los administradores a nivel general. Entonces le dijeron, bueno, pues ella no ha puesto problema por nada, pues dejémosle que haga esa experiencia a ver qué pasa. Bueno, hermana, entonces le preguntaba yo con qué se encontró, con qué historias, con qué realidades de este grupo de reinsertados. Realidades terribles. En el afecto de ellos había desasosiego, angustia, una culpa supremamente fuerte, remordimientos, un caos emocional espantoso. Muchos no podían pensar como que deseaban fuertemente acabar con todo eso y empezar una vida distinta, pero no sabían ni cómo, y todo ese caos interno era como una turbulencia interna, les impedía sentirse realmente como pacificados para vivir una nueva etapa con confianza, con seguridad, con alternativas. O sea, es una cosa muy dura, muy fuerte, muy dolorosa. Te voy a contar, por ejemplo, tendría varios casos para contar, pero voy a escoger uno. Que ese caso me muestra a mí y nos ayuda a entender la problemática que hemos vivido con todas estas personas en el país. Era una niña que tenía 5 años largos, etc. Ella decía que el papá y la mamá se maltrataban mucho, se pegaban, se decían cosas muy ofensivas. Ella se ponía en la mitad de los dos. Entonces agarraba los pantalones del papá y agarraba la falda de la mamá y se ponía a llorar. Y cuando ellos sentían eso, ya lo anterior era toda la discusión y todo lo que te estaba describiendo. Entonces, en el momento que la sentían a ella ahí entre los dos, ellos se calmaban
empezaban a disminuir esa agresión, incluso a veces se separaban. Entonces ella me decía que la causa de todo era el dinero, que era muy difícil conseguir el dinero en el campo. No tenían casa propia, no tenían una tierrita donde cultivar. Entonces él le echaba la culpa a la mamá de que no hacía rendir bien el dinero. Y ella le echaba la culpa a él de que él no conseguía más dinero. Bueno, ella sufrió, dice que todo el tiempo era con un miedo, con una angustia de que ya se iban a pegar, de que de pronto se podían matar. Ella incluso a veces, por ejemplo, por la noche me contaba que ella no podía conciliar el sueño porque de pronto iban a empezar y ella era la que salvaba la situación. Ella se sentía la salvadora con esa estrategia. Creció y estaba en el pueblo, y en el pueblo se acostumbra a sentarse en una mesita el domingo en el parque y se toman una gaseosa, algún refresco, algo. Y ahí llegó un comandante del ejército sin que ella supiera que era comandante del ejército. Se sentó al lado de ella, le llamó la atención a lo mejor, se sentó al lado de ella y empezaron a conversar, a conversar. Él le gustó, empezó a gustar de ella en esa conversación, ella también, pero la cosa quedó ahí y ya él fue apareciendo y esa visita se repitió muchas veces, hasta que al fin llegó un día en que él le dijo: Miriam, yo quiero contarte una cosa, porque ya le preguntó, ¿y qué haces tú en la vida? Entonces él le dijo: te voy a contar que yo estoy metido en la guerra. Ella dice que se asustó y se impresionó y le preguntó: ¿pero por qué? ¿Por qué estás en eso? ¿Por qué? O sea, como que dice, en ese momento ella pensó, bueno, ya con él no puedo pensar en nada. Y entonces él le contestó estas palabras que para ella hicieron un clip interno por aquello que estaba, por el drama que estaba en su inconsciente guardado de una manera oscura. Él le dijo: porque yo me he sentido intermediario entre el gobierno y el pueblo, porque tú te das cuenta cómo en el campo sufrimos los campesinos, cómo no tenemos atención del gobierno para responder y ayudarnos en nuestras necesidades. El gobierno, la única manera que tiene de atendernos es por la fuerza. Entonces yo por eso me resolví a tomar las armas y a luchar por eso. Ella me cuenta que en ese momento que él dijo eso, ella sintió clip internamente, como quien dice, es lo mismo que yo. Yo lo hacía entre papá y mamá precisamente por ese problema que él me está mencionando. Y yo en realidad, si algo quisiera, es precisamente que esa situación no siga así. Entonces se sintió como una empatía con él, se identificó con él emocional y psicológicamente. Se convirtió una más de ese grupo. Hermana, yo diría que es una realidad muy dura la que estamos viviendo en ese sentido de ver tantas personas que quieren reedificar su vida, pero bueno, ¿cómo lograba usted ayudarlos a tantas personas que usted conoció con este tipo de problemática, que habían pasado por la guerrilla, que habían sido paramilitares, que tenían estos pesos de conciencia grandes, que tenían tantos muertos encima? ¿De qué manera usted empezó a ayudarlos para rescatarlos? Con la terapia psicológica, así como te estaba describiendo antes, que tú te encuentras con un bosque enmarañado y vas abriendo y vas generando luz, con la escucha y con ver dónde surgió así como te conté con esto de esta joven, que después fue una gran líder. ¿Guerrillera? No, como guerrillera sí, pero más que como guerrillera, se reinsertó y fue tan supremamente eficiente en la comunidad que la alcaldía de Barranquilla la nombró gestora de paz. Y ella vino donde mí y me dijo, me pidió una cita y me dijo: vea, es que yo estoy tan agradecida con usted
porque sobre las ruinas de mi propia vida, gracias a usted, yo he podido hacer nueva y levantar una nueva historia. Así es. Hermana, usted estaba trabajando con los reinsertados cuando un día llegó un grupo de desplazados a la ciudad y la llamaron a usted para que brindara una ayuda. ¿Y qué pasó? Me llamó un sacerdote que era de la parroquia nuestra y me dijo que resulta que los paramilitares habían matado al papá de 5 o 6 niños, que la mamá estaba ahí, estaba en una condición psicológica deplorable y desde todo punto de vista, y que los niños estaban muy mal porque los niños habían visto, estaban ordeñando con el papá les estaba enseñando a ordeñar. Y resulta que en ese momento llegaron y mataron al papá y lo mataron delante de los niños y en una forma muy brutal que le desprendieron la cabeza. Entonces eso fue muy traumático. Entonces el sacerdote me dijo, vea, hermana Cecilia, yo no sirvo para atender este tipo de personas. Sinceramente, usted es la persona indicada porque usted es psicóloga y usted sabe de estas cosas. Y el padre sabía de mi recorrido con los reinsertados. Entonces me dijo, yo le pido el favor que usted los atienda. Lo que yo le ofrezco es un espacio aquí en la parroquia para que se pongan de acuerdo para que los empiece a atender. Pero no solamente eso, sino que personas cercanas a mí, de diferentes lugares, pero de Barranquilla, me empezaron a decir, Ceci, como llegaron 10.500 desplazados a Barranquilla, yo creo, y Barranquilla era muy tranquila, supremamente tranquila, entonces hagamos una fundación, pero nosotros nos sentimos seguras contigo, que tú la diseñes, que tú nos dirijas, entonces ayúdanos con eso. Y ahí fue donde nació, esa fue la génesis. Me demoré como 2 o 3 meses para aceptar Germen de Paz, Germen de Paz. Ya vamos a hablar de esto, hermana, pero antes hay que recordarle a los televidentes que tenemos el QR, que nos tenemos que ir familiarizando con esto para que lo utilicen como herramienta para conocer o ver nuestros diferentes programas, los diferentes programas del canal Televid en WhatsApp. Y también dejar los comentarios, las opiniones, las sugerencias que tengan con respecto a la programación de este canal. Así que código QR para que no se les olvide. Bueno, hermana, entonces esa fue la génesis de Germen de Paz, una fundación que lleva 21 años, a través de la cual, como decía anteriormente, ustedes están ayudando no solo a los reinsertados, como le dijeron en un primer momento, sino también a los niños, para que ellos no sean una cifra más de los grupos guerrilleros y demás, ¿verdad? Sí, exactamente. Todo ese recorrido interno que yo hice dejó en mí la urgencia y la necesidad de trabajar el desarrollo afectivo emocional de los niños, porque estos reinsertados, yo concluí que el abandono del gobierno con el campo durante muchos años, la falta de escucha a ellos y de su problemática, en primer lugar. Y en segundo lugar, la precariedad en el desarrollo afectivo emocional fue como el factor que los enrutó de alguna manera hacia eso. Si hubieran tenido lo que yo llamo sostenibilidad afectiva, o sea, una columna fuerte en sí misma, que les permite moverse, enriquecido el corazón y les permite moverse en el ámbito del bien, ellos no se hubieran ido a eso, porque ellos fueron muy ciegos, ni siquiera preguntaron cuando les ofrecieron esa plata que les decían que era libre, ni siquiera preguntaron qué era lo que iban a vivir, porque eso se los pregunté yo, sino que solamente la esperanza de tener ese dinero libre para arreglar sus situaciones fue lo que los llevó a ellos a pensar, por aquí es y es la única oportunidad que tenemos. Pero cuando ya estaban dentro, se dieron cuenta que habían cometido, ellos sí se dieron cuenta que habían cometido un error gigante. Un error gigante y que ya no se podían salir porque no se los permitían. Entonces, eso me dejó a mí claro el aporte que nosotros podemos hacer
como cristianos, como ciudadanos, incluso como gobierno, es trabajar con los niños el desarrollo afectivo emocional, porque la sola inteligencia no les va a ayudar a tener la claridad de por dónde se van a dirigir. ¿Cuál ha sido el nivel de éxito de esta fundación estos 21 años? ¿Cuántos niños más o menos ustedes les han dado un motivo diferente para vivir que no sea el pertenecer a un grupo guerrillero, a un grupo paramilitar o delincuencia, no sé? Bueno, la satisfacción realmente es muy grande, Miriam, porque uno ve que los niños cuando comienzan, empiezan incluso mostrando como una gran dificultad en la autoestima. Y ya ese es el primer punto para que el resto de la vida funcione mal. Y la precariedad, lo que te decía, en el desarrollo de valores, en la riqueza interna, que es en su ser, en el desarrollo de su ser, que es lo que les va a permitir a ellos realmente caminar con satisfacciones, con gratificación, con empuje, con creatividad, con muchas otras cosas que surgen de esa riqueza del corazón. Y nosotros eso lo vamos logrando lentamente. Pero, por ejemplo, los niños que llegaron al campamento, 500 niños atendimos, incluso entre el 2000 y el 2005. 500 niños atendimos. Todos esos niños cuando llegaron estaban hechos un 8, digámoslo así. Y todos querían ser o guerrilleros o paramilitares, y esa era su decisión. Y el trabajo que hicimos fue un trabajo tan bien hecho, tan bien logrado, tan bien pensado, tan bien conjugado en los diferentes factores, que cuando los niños salían del campamento eran otras personas. Nosotros después fuimos a las poblaciones de donde vinieron para hablar con las familias, para hablar con el sacerdote que nos lo había remitido, para hablar con la mayoría de las personas que pudiéramos acerca de esos niños, y nos decía, volvieron a ser lo que fueron. O sea, otra cosa completamente. Hermana, usted es religiosa, pero no llega como a rebelarse contra las políticas del gobierno, contra la inequidad que vivimos, contra todo esto que está detonando precisamente este tipo de problemas, que haya niños que quieran ser paramilitares o guerrilleros. Sí, sobre todo, Miriam, cuando oigo conversaciones, cuando oigo frases, cuando oigo hechos de personas que en el país se han enriquecido empobreciendo a otros, porque es que eso es perverso. Sinceramente, yo siento dolor, yo lo siento dentro de mí, siento el dolor, siento como un cierto desasosiego, siento que me hierve la sangre, y a veces incluso se me salen frases o palabras, y a veces lo único que digo es una frase de la cual estoy convencida: cuando no hay para unos, finalmente no hay para ninguno, como una ley de la vida, de la historia, que nos lo ha mostrado reiteradamente. Hermana, pues le cuento que me da tristeza, pues se nos acabó el tiempo, no sé cómo voló, se me quedaron la cantidad de interrogantes porque hay mucho que preguntar sobre esa tarea suya. Yo la felicito, yo sé que el Señor está con usted porque con los reinsertados son pocas personas las que quieren realmente trabajar, ayudar, porque los ven precisamente como eso, como delincuentes, como personas que están equivocadas, pero usted está ayudando a salvar, exactamente. Los malos del paseo. Los malos, y usted está trabajando con los malos, hermana, y cuántas almas ha salvado y cuántas vidas ha ayudado a reedificar. Así que Dios la bendiga y en esa gestión y que sean muchas más personas las que reciban esta oportunidad. Bueno, Miriam, muchas gracias. Y a todos ustedes, muchísimas gracias. Hay que culpar al reloj que vuela en este programa. No, nos quedamos sin saber más de la hermana, pero yo sé que de alguna manera algo les queda. Que tengan un resto de día muy feliz. Muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. Que estén bien.